Cordial saludo para todos. Esta presentación trata acerca de la evaluación de las matemáticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, presentado por quien les habla la estudiante Luz Ángela Martínez del Grupo Colaborativo 9 a cargo del tutor David Enrique Aragón. Esta presentación trata acerca, como dije anteriormente, de la evaluación de las matemáticas, donde vamos a conocer todos los procesos desarrollados dentro del curso. Escenario de práctica. Aquí vamos a hablar dónde fue el escenario en particular de quien les está hablando. El escenario escogido fue la estrategia LIMAT. Esta estrategia es de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, las cuales son diseñadas para aquellos estudiantes que no tienen un escenario de práctica presencial independientemente de los diferentes motivos. Esto es una alternativa que nos brinda la universidad con el fin de dar continuidad a los procesos de práctica. Esto se da para aquellos estudiantes que por ciertos horarios laborales, la zona, la ubicación y movilidad no pueden acceder a un escenario de práctica presencial. Entonces, las sesiones se desarrollaron mediante Teams, que es una plataforma virtual, la cual nos conectábamos todos los participantes para dar posteriormente el inicio a las secciones ya establecidas de acuerdo al plan de trabajo. Aplicación de la encuesta. Al iniciar el desarrollo del curso, se estableció la creación de una encuesta. Se realizó 2 encuestas, esto con el fin de conocer el contexto. La primera encuesta es de los métodos, técnicas e instrumentación para la evaluación. Esta encuesta se desarrolla a los participantes de cada escenario, en mi caso de la estrategia LIMAT, a 4 estudiantes, compañeros de práctica, en donde se pregunta aquellos métodos, técnicas e instrumentación para la evaluación que se consideren pertinentes para la evaluación como tal. Se desarrolló 4 preguntas. La primera, al momento de preparar una evaluación, ¿se debe tener un orden? Para esta respondieron que sí. Una respuesta importante que se dieron es que al igual que se desarrollan las clases con un orden y una estructura, así se debe tener un orden y estructura la evaluación. Es decir, no vamos a partir de una pregunta que esté en un nivel más avanzado y después ir bajando de intensidad, por decirlo así, sino que se va con preguntas de acuerdo a lo que se esté hablando, pero además de acuerdo a los niveles. La segunda pregunta, ¿usar imágenes es una buena herramienta para la evaluación? Todos dijeron que sí. Como sabemos, las matemáticas es considerada como una de las áreas de difícil aprendizaje, pero en este caso, como estábamos trabajando un pensamiento gráfico, entonces se desarrolló el uso de imágenes como ejemplificación. Esto permite y ayuda a ejemplificar de una manera más sencilla y más entendible para los estudiantes. Esto con el fin de que se avance en los procesos educativos. Tercera, algunos de los ejercicios prácticos de la evaluación deben ser contextualizados. Todos dijeron que sí. Una respuesta relevante es que las matemáticas son muy prácticas contextuales. Esto nos dice que las matemáticas se pueden contextualizar en cualquier escenario, en cualquier realidad, en cualquier entorno, la mayoría de los temas de las matemáticas. Entonces, de este modo, el estudiante puede reconocer la importancia de las matemáticas dentro de la educación, no solo como ciencia, sino dentro del contexto real, además de que puede desarrollar, gracias a este tema de la matemática, puede desarrollar actividades y puede implementar las soluciones a futuros o presentes problemas cotidianos. La cuarta, el tipo de pregunta. Existen diferentes tipos de pregunta: abierto, texto corto, respuesta múltiple o de única selección. ¿Influye en el puntaje y análisis de los resultados? Dijeron que sí. ¿Por qué? Una respuesta relevante es que partiendo del contexto individual y partiendo de la experiencia, todos fuimos estudiantes, pasamos por un colegio, escuela,
donde la mayoría decían que Altín, Marín de Opingüe, que es una de las alternativas para responder. Entonces, en la respuesta múltiple o respuesta única, muchos escriben por escribir. Entonces, aquí se dice que es necesario siempre la combinación de diferentes tipos de preguntas. Esto con el fin eh, también para determinar el nivel de aprendizaje y con el fin esto nos sirve como evidencia del aprendizaje, ya que muchas veces las respuestas siempre tienen una relación con la anterior, la cual nos permite identificar si el estudiante nos está respondiendo con toda la sinceridad del aprendizaje o simplemente se da por escogencia eh, a la deriva de cualquier respuesta. Seguimos con la segunda encuesta, que es de pertinencia y efectividad. En esta se busca que los estudiantes encuestados, en este caso, definan del 1 al 4. El 1 es que no hay tanta pertinencia, el segundo que hay casi, que hay poca, el tercero que hay casi pertinencia y el cuarto que sí hay pertinencia total o efectividad. Eso con el fin de saber qué tan pertinente o efectivo son cada pregunta que se va a desarrollar. La primera, el orden de las preguntas. Entonces aquí colocaron 4. Como dije anteriormente, el orden de las preguntas influye mucho en el desarrollo de las respuestas. Segundo, ejercicios prácticos. Entonces aquí se colocó 4, que es algo importante. Ejercicios prácticos. ¿Por qué? Porque se relacionan con nuestra cotidianidad. En este caso se desarrolló una reunión donde cada uno, después de desarrollar las respuestas, dio su punto o agregó, donde se dio un ejemplo de que, por ejemplo, estamos enseñando a niños de primaria, en donde decimos que 1 más 1 es 2. Pero entonces si hacemos ejercicios, desarrollamos ejercicios prácticos, podemos decir que si tenemos una manzana más una manzana, así. O sea, desarrollar ejercicios los cuales sean de nuestra realidad, es decir, implementar objetos, situaciones que sean reales y así de esta manera asociarlos. Elementos multimedia. Los elementos multimedia colocaron en 3. ¿Por qué? Muchos dijeron en 3 porque depende de la situación, contexto y el grado. Muchas escuelas en Colombia no existen ni siquiera tableros digitales, videobin, computadores, es decir, no hay tecnología. Entonces, muchas veces se carece de esta tecnología, pero que en las cartillas didácticas permiten mirar imágenes didácticas como ejemplificación, como dijimos anteriormente. La cuarta pregunta, combinación de preguntas abiertas, respuesta múltiple y única, colocaron en 4, que sí tiene una pertinencia y efectividad. En la última colocaron una evaluación individual. ¿Qué tan pertinente o efectiva la evaluación individual? Aquí colocaron 4, donde se expresó que la evaluación individual es mejor o a diferencia de la evaluación grupal, ya que se permite identificar el contexto de cada estudiante para luego implementar nuevas alternativas pedagógicas que permitan el desarrollo de las competencias a todos los estudiantes por igual. Uno de los aspectos importantes para desarrollar una evaluación formativa dentro del contexto de la estrategia LIMAD, la cual es un escenario virtual, se debe tener en cuenta 4 aspectos importantes. Evitar la idealización de que la evaluación, el nombre por sí solo es un problema. ¿Por qué? Porque se tiene en muchos casos cuando hablamos de evaluación, ya estamos hablando de un problema en sí. Muchos no les gusta la palabra evaluación, entonces aquí lo que debemos desarrollar como futuros educadores es evitar esa idealización que al igual que las matemáticas se tiene una concepción, evitar esa concepción de la evaluación como tal. Segundo, evaluar los conocimientos aprendidos de forma organizada. Algo importante es al momento de evaluar se debe tener en cuenta los temas que se vieron anteriormente para no crear confusión o distorsionar los procesos formativos. Evaluar diferentes aspectos. ¿Qué se decide evaluar diferentes aspectos?
De evaluar diferentes aspectos radica en participación en clase, participación grupal, participación individual, desarrollo de ejercicios, participación durante la clase y demás. Entonces, siempre es importante evaluar diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque el niño que le teme más que todo al público, cuando lo pasan al tablero, él se va a intimidar y no va a desarrollar los ejercicios. Por el contrario, si yo le paso un papel, él me escribe todos los ejercicios y los desarrolla, entonces ahí podemos evidenciar que hay un conflicto o que hay una problemática en el niño, no por no entender el tema, sino por el tema de inseguridad que a todos nos genera estar en el público. El cuarto aspecto es diferentes métodos evaluativos. En estos diferentes métodos evaluativos están los tipos de preguntas, donde se deben abordar diferentes tipos de preguntas para conocer y además sirve como evidencia de los conocimientos que los estudiantes han aprendido. Diseño de guía de actividades. Aquí se va a hablar acerca de los diferentes pasos de las actividades, los objetivos de la guía y lo que se desarrolló durante la guía. El paso 1. En la guía nos dice que se debe comprender los fundamentos teóricos y metodológicos de los diferentes métodos de evaluación en matemáticas con la finalidad de conocer la importancia y los alcances de la evaluación formativa en matemáticas. Entonces, en este se debe realizar, se debe, a partir de las lecturas, se debe entender, reflexionar de qué es la evaluación. Entonces, así de este modo, cada uno reflexiona acerca de qué es la evaluación para cada uno, cómo se entiende la evaluación, cómo es este proceso, cómo se desarrolla, cómo se crea y demás aspectos que indica la evaluación. En el paso 2, la guía nos dice que debemos comprender los fundamentos teóricos y metodológicos de los diferentes métodos de la evaluación en matemáticas con la finalidad de conocer la importancia y los alcances de la evaluación formativa en matemáticas. En esta se debe la creación de las encuestas que vimos anteriormente, desarrollo de cuadro comparativo y acciones para desarrollar una evaluación formativa en la estrategia. Entonces, en esta se debe crear una encuesta, esto con el fin de conocer el contexto. Paso 3. Planificar e implementar metodologías de evaluación formativa en matemáticas permite el conocimiento de habilidades asociadas en los procesos matemáticos que sean en el contexto escolar. Entonces, el paso 3 es secuencia al paso 2, que aquí también hay una secuencia en orden de aprendizaje, donde se debe diseñar una evaluación formativa. ¿Evaluación formativa con qué? Esta evaluación formativa se hace en base al paso 2, que era la creación de encuestas para conocer las formas de aprendizaje, de cómo aprender y de cómo creen los estudiantes que se debe realizar una evaluación. El paso 4 resuelve situaciones problemáticas en escenarios simulados que le permiten fortalecer competencias propias de la formación de licenciados en matemáticas aplicables y contextos reales. En esta se desarrolla un simulacro, la cual va dirigida al curso como tal, que es evaluación de las matemáticas, donde se debe dar soluciones y justificaciones a cada una de las respuestas dadas por el simulador. Entonces, así de esta forma debemos entender cómo se debe actuar frente a un contexto real y contextualizado. Vamos a las reflexiones y conclusiones. Los procesos formativos durante cada paso permiten en primera instancia conocer el contexto donde se conocen las ideas de cómo se considera que se debe tener una evaluación y cómo se debe desarrollar. Además, sirve como guía para tener en cuenta la creación de evaluaciones prácticas y pedagógicas. Los procesos de evaluación no solo son un valor en cuanto a puntuación, sino que aporta herramientas para tener en cuenta a los docentes en cómo se debe enseñar y qué se debe tener en cuenta. Entonces, aquí la importancia de la evaluación radica en muchos aspectos, pero el más importante no es solo una calificación ni una designificación de puntuación, de valor, sino que la importancia está en conocer qué técnicas, qué métodos, qué procesos hacen que esa puntuación esté en ese valor. Entonces, es una evaluación no solo del estudiante, sino del docente y de los procesos que lleva para dar todo el proceso de aprendizaje de acuerdo al tema en específico.
Bueno, muchas gracias. Aquí terminó la presentación. Espero y les haya gustado.